Creo que todos en algún momento, en algún lugar, hemos escuchado la frase "el Renacimiento es italiano, el Barroco español, el Neoclásico francés y el Romanticismo alemán". Si bien dicha frase representa un aspecto de cada corriente, no explica la totalidad de un evento cultural. Además, una corriente estética no se desarrolla de forma homogénea. Dado esto, vale mucho la pena estudiar el cómo de este lado del charco hemos recibido y modificado cada una de las corrientes estéticas. Les pongo un ejemplo que valdría la pena estudiar, ¿no? Nuestro barroco seguía en desarrollo cuando en Europa la norma ya era el neoclásico. Este desfase se debe a claras razones geográficas. Esto no solo provoca que nuestras expresiones artísticas sean tan únicas, sino que también genera que se combinen y mezclen características de diferentes corrientes. Un claro ejemplo de esto es el romanticismo mexicano. Rápidamente recordemos que el romanticismo europeo abarcó la primera mitad del siglo XIX y se da después de un momento fundamental y que, historiográficamente y como dato inútil del podcast de hoy, marca la separación entre la edad moderna y la edad contemporánea. Este momento es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la última realización de los ideales de la Ilustración y el neoclasicismo, es decir, el pensar que el progreso y la verdad llevarán al ser humano a su libertad. Sin embargo, pronto muchos pensadores, artistas y personas del día a día comenzarían a decepcionarse del movimiento revolucionario por movimientos como el periodo del terror, donde se asesinaba a cualquiera que se atreviera a criticar al nuevo régimen, lo cual provocó que comenzaran a pensar que quizá ese no era el camino, por lo que en vez de buscar lo objetivo y verdadero, comenzaron a buscar lo subjetivo y relativo. Dejaron de buscar el progreso y crear, en última instancia, un país único, como ya lo proponía Kant en un opúsculo, sino que comenzaron ahora a buscar respuesta en su pasado y comenzaron a surgir los nacionalismos. Así tenemos un Víctor Hugo que desarrolla muchas de sus novelas en la Francia medieval, un Goethe que representa el espíritu romántico con su Werther, un Espronceda que escribe una obra que está a caballo entre una obra de teatro, un poema y un texto en prosa, o escritores como Bram Stoker que buscarán renovar las leyendas tradicionales como los de los vampiros. Pero ¿qué de todo esto encontramos en el romanticismo mexicano? Recordemos que para este momento o México está en pleno movimiento independentista o acaba de recién conformarse como nación, por lo que su romanticismo se dará de forma muy particular. Es decir, no había un neoclásico contra el cual luchar. Aparte, había una resistencia por parte de los escritores mexicanos a seguir los pasos de Espronceda, Zorrilla o Bécquer por claras razones de emancipación, por lo cual tomarán como modelo a los escritores franceses. Y, sobre todo, ellos sí buscaban un progreso, sí querían un futuro. El claro ejemplo es la fuerza con la cual se instaurará en México el positivismo. Por el contrario, cosas que sí están presentes en el romanticismo mexicano que están en el europeo es que se tomarán con mucha fuerza los atisbos de los primeros nacionalismos, pues les serán de gran ayuda, obviamente, para generar una identidad nacional en la población. Aparte, al no tener una edad media a la cual rescatar, los románticos mexicanos comenzarán a tomar en cuenta las civilizaciones prehispánicas. En palabras de José Luis Martínez, México participa en el romanticismo con un sencillo esfuerzo. Exagera mesuradamente aquellas notas ya esenciales a su sensibilidad que convenían al momento. Su falta de determinaciones históricas hace imposible la existencia de luchas contra un neoclásico que nunca existió, y por ello el romanticismo en México es una escuela literaria sin violencia y sin una quiebra radical frente al pasado. Quizá los nombres más reconocidos del romanticismo mexicano sean Manuel María Flores y Manuel Acuña. Sin embargo, los primeros poetas considerados bajo la etiqueta de románticos son Fernando Calderón y, quien protagoniza nuestro programa del día de hoy, Ignacio Rodríguez Galván, quien cumplió con el primer requisito para ser considerado romántico. Murió joven, a los 26 años.
y dejó a su paso una obra poética y dramática que dejaba ver a una de las mayores plumas de la nación recién conformada. Como datos biográficos, nació en Tizayuca, Hidalgo, en 1816 y va a morir en La Habana en 1842, a causa de vómito negro. Su acercamiento a las letras se da cuando se muda de Hidalgo a la Ciudad de México para vivir con sus tíos, quienes tenían una librería y editaban el famoso calendario Galván. Quizá haya alguien que aún recuerde este calendario. Participó en las tertulias que organizaba su tío Mariano Galván Rivera, donde se llenó de lecturas y comenzó a escribir. Se unió posteriormente a la Academia de Letrán, la cual marca como la primera generación de escritores románticos en México, para después adscribirse al cuerpo diplomático, viajar a Sudamérica y bueno, su último viaje será a La Habana. El poema del cual quiero hablarles hoy es La profecía de Guatimoc, poema que Méndez y Pelayo considera como la obra maestra del romanticismo mexicano, y que creo que queda muy ad hoc con los temas políticos e históricos que están muy en boga en estos momentos por los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Primero hay que aclarar que Guatimoc es Cuauhtémoc. No ese de Morelos, no el blanco, sino el Tlatoani mexica. Hay que tener en cuenta que el poema es de 1839, por lo que no había un tratamiento oficial de los nombres de los tlatoanis. O sea, simplemente como había en las crónicas o como se podía rescatar, era como ellos mencionaban a Huatzimotzin. Ya después pues sí cambiaríamos por Cuauhtémoc, y es el nombre que actualmente le damos al último tlatoani mexica. Como datos meramente formales, el poema es una silva. ¿Qué es esto? La silva es una combinación de heptasílabos, es decir, versos que tienen 7 sílabas, y endecasílabos, versos que tienen 11 sílabas. El poeta decide en dónde meter el endecasílabo y en dónde meter el heptasílabo. Ahí sí no hay ninguna regla. Aparte de todo, tiene rima libre, es decir, el primer verso puede rimar hasta con el 247, no hay ningún problema. Y después el 2 con el 3 y el 4 hasta con el 427, por ejemplo. No hay un esquema de rima fijo. Si le sirve un poquito para orientarse de la forma poética, es la misma forma que utiliza Sor Juana para su primer sueño. Y el poema de Rodríguez Galván, que a continuación vamos a escuchar y vamos a analizar, está dividido en 4 partes, y que aparte de todo llama mucho la atención que es un proceso muy similar al primer sueño de Sor Juana. La primera parte, la descripción de la noche y la invocación de Guatimoc. La segunda parte es la descripción de cómo aparece Guatimoc ante el poeta. La tercera parte ya nos habla un poquito de qué es lo que piensa Guatimoc de la conquista, su percepción de Europa y sobre todo lo que le da título al poema, nos dice cuál es su profecía. Y la cuarta parte y última, que es la descripción del amanecer. Este mismo resumen lo podemos intuir en el epígrafe del poema, que es un texto breve de San Juan Crisóstomo. Es uno de los 4 padres de la Iglesia de Oriente y que dice: no fue más que un sueño de la noche que se disipó con la aurora. Así, pasemos a la primera parte de la profecía de Guatimoc. Profecía de Guatimoc. Tras negros nubarrones asomaba pálido rayo de luciente luna, tenuemente blanqueando los peñascos que de Chapultepec la falda visten, cenicientos atrechos amarillos o cubiertos de musgo verdinegro a trechos se miraban, y la vista de los lugares de profundas sombras con terror y respeto se apartaba. Los corpulentos árboles ancianos en cuya frente siglos 1000 reposan, sus canas venerables conmovían de viento leve al delicado soplo, o al aleteo de nocturno cuervo que tal vez descendiendo en vuelo rápido rizaba con sus alas sacudidas las cristalinas aguas de la alberca, en donde se mecía blandamente la imagen de las nubes retratadas en su luciente espejo. Las llanuras y las lejanas lomas repetían el aullido siniestro de los lobos,
o del balar lastimoso del cordero, o del toro el bramido prolongado. Oh soledad, mi bien, yo te saludo. Cómo se eleva el corazón del triste cuando en tu seno bienhechor su llanto consigue derramar. Huyendo al mundo me acojo a ti, recíbeme y piadosa divierte mi dolor, templa mi pena. Alza mi corazón a lo infinito, el velo rasga de futuros tiempos, templa mi lira y de los sacros bate dame inspiración. Nada en el mundo, nada encontré que el tedio y el disgusto de vivir arrancara de mi pecho. Mi pobre madre descendió a la tumba, y a mi padre infeliz dejé buscando un lecho y pan en la piedad ajena. El sudor de mi faz y el llanto ardiente mi sed templaron. Amistad sincera busqué en los hombres y no hallé. Mentira, perfidia y falsedad hallé tan solo. Busqué el amor, y una mujer, un ángel a mi turbada vista se presenta, con su rostro ofuscando a los malvados que en torno la cercaban, y entre risas de estúpida malicia se gozaban, que en sus manos sacrílegas pensando la flor de su virtud marchitarían, y en su faz las rosas, miserables, cuando la nube tempestuosa y negra pudo apagar del sol la lumbre pura, aunque un instante lo ofuscó, ni cuando su irresistible luz el pardo búho soportar pudo. Yo temblé de gozo, sonrió mi labio y se aclaró mi frente, y brillaron mis ojos, y mis brazos vacilantes buscaban el objeto que tanto me asombró, vana esperanza. En vez de un alma ardiente cual la mía, en vez de un corazón a amar creado, aridez y frialdad encontré solo, aridez y frialdad, indiferencia, y mis sueños de placer volaron, y la fantasma de mi dicha huyóse, y sin lumbre quedé perdido y ciego. Sin amistad y sin amor, la ingrata de mí aparta la vista desdeñosa, y la luz de sus serenos ojos concede a su amador. En otro tiempo sonrió conmigo. Sin amistad y sin amor, y huérfano, ya es polvo mi padre, y ni abrazarlo pude al morir, y abandonado y solo en la tierra quedé. Mi pecho entonces se oprimió más, y la poesía fue mi gozo y mi placer, mi único amigo, y misteriosa soledad entonces mi amada fue. Qué dulce, qué sublime es el silencio que me acerca en torno. Oh, cómo es grato a mi dolor el rayo de moribunda luna, que halagando está a mi yerta faz. Quizá me escuchan las sombras veneradas de los reyes que dominaron el Anáhuac, presa hoy de las aves de rapiña y lobos que ya su seno y corazón desgarran. Oh varón inmortal, oh rey potente, Guatimoc valeroso y desgraciado, si quebrantar las puertas del sepulcro te es dado acaso, ven, oye mi acento, contemplar quiero tu guerrera frente, quiero escuchar tu voz. Hasta aquí la primera parte del poema. Ya podemos rescatar muchas cosas interesantes y muchas cosas que son románticas. La primera característica y que quisiera remarcar en primer lugar es la presencia del yo lírico. Es decir, hay una presencia de un yo que sufre, un yo que está solo en el mundo, un yo que es desdichado, que le va mal en la amistad y en el amor. Es decir, en los poemas antes o normalmente antes del romanticismo no había una presencia tan fuerte del yo lírico. Es en el romanticismo cuando se acentúa esta característica y que bueno, está presente ya desde el principio en el poema de Rodríguez Galván. Después, obviamente, la correspondencia entre el sentir interior con el ambiente. Es decir, cómo se corresponde mi sentimiento de desdicha, de melancolía, de que me siento mal, me siento triste, me siento en un tedio infinito que no puedo lograr, digamos, aplacar, ¿no? Y cómo se ve reflejado en la noche, ¿no? Es decir, cómo
pues como el ambiente, que es de noche, que es lúgubre, que es hostil, pues refleja a la perfección, ¿no? El sentir interior, y que bueno, creo que es una de las características también muy importantes que encontramos en este poema, que reflejan este carácter romántico. Finalmente, antes de proseguir con el poema, quisiera mencionar esta última parte, ¿no? Es decir, cómo termina esta primera sección. Oh varón inmortal, oh rey potente, Guatimoc valeroso y desgraciado. Toda esta parte es bastante interesante, creo yo, porque recordemos que antes, o sea, desde la tradición griega, hay una tradición por la invocación a la musa. O sea, recordemos cómo inicia la Ilíada, por ejemplo: oh musa, recuérdame, o cántame, depende de la traducción, de la desdicha de Aquiles, ¿no? O del enojo de Aquiles, o de la cólera de Aquiles. Es decir, siempre es una tradición, al menos en la poesía, pedirle a la musa, ¿no? Invocar a la musa para que así nos dicte las palabras, para que así nos dicte el poema. Aquí lo interesante es ver cómo no hay una invocación a la musa. A quien busca invocar la voz poética es a Guatimoc. Este es una cosa que creo muy importante, y que, bueno, creo yo que es una novedad bastante este. Entonces vemos cómo hay esta correspondencia con el ambiente, con el sentir interior, cómo ya aparece este yo que sufre, este yo que ay, pobre de mí, y sobre todo esta invocación. Hay una invocación a Guatimoc, se le pide que aparezca, y ahora nos va a decir cómo es que aparece. Prosigamos con la segunda parte del poema. Siento la tierra girar bajo mis pies, nieblas extrañas mi vista ofuscan y hasta el cielo suben. Silencio reina por doquier, los campos, los árboles, las aves, la natura parece agonizante. Mis miembros tiemblan, las rodillas doblo y no me atrevo a levantar la vista. Oh mortal miserable, tu ardimiento, tu exaltado valor en vano polvo. Caí por tierra sin aliento y mudo, y profundo estertor del hondo pecho oprimido salía. De repente parece que una mano de cadáver me aferra el brazo y me levanta. Cielos, ¿qué estoy mirando? Venerable sombra, huye de mí. La sepultura cóncava tu mansión es. Aparta, aparta. En vano suplico y ruego, mas el alma mía vuelve a su ser y el corazón ya late. De oro y telas cubierto, y ricas piedras un guerrero se ve, cetro y penacho de ondeantes plumas se descubre. Tiene potente masa su siniestra, y arco y rica aljaba en sus hombros penden. ¡Qué horror! Entre las nieblas se descubren llenas de sangre sus tostadas plantas en carbón convertidas. Aún se miran bajo sus pies brillar la viva lumbre. Grillos, esposas y cadenas duran visten su cuerpo, y acerado anillo oprime su cintura, y para colmo de dolor un dogal su cuello aprieta. Reconozco, exclamé, sí, reconozco la mano de cortés bárbaro y crudo, conquistador, aventurero impío. ¿Así trata un guerrero otro guerrero? ¿Así un valiente otro valiente? Dije, y agarrar quise del monarca el manto, pero él se deslizaba y aire solo con los dedos toqué. Hasta aquí la segunda parte. Aprovechen que fue muy corta, porque la tercera parte es la más larga, y yo creo que sí valdría la pena como reposar tantito el poema en este periodo tan corto, para ya después ir de lleno con la tercera parte, que es donde está la verdadera carnita del poema. Bueno, en esta segunda parte, como pueden ver, se aparece Huatzimotzin, y es increíble, ¿no? Está la descripción incluso muy, pues también muy romántica, ¿no? De esta aparición del cadáver, ese cadáver que se levanta, ese muerto que revive. Es bastante interesante, ¿no? De repente parece una mano de cadáver, me aferra el brazo y me levanta. Cielos, que estoy mirando. Y bueno, obviamente por el hablar de la época, pero
para nosotros ya es un poquito arcaico, pero bueno, para la época es totalmente lenguaje poético, ¿no? Venerable sombra, huye de mí, sepultura cóncava, tu mansión es aparta, aparta, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? O sea, todo este asunto de cómo se le aparece el cadáver totalmente de Cuauhtémoc a la voz poética, ¿no? Aquí es interesante también ver la correspondencia con la naturaleza, es decir, la naturaleza también va a ser un símbolo a través del cual nosotros podemos interpretar el poema. Recordemos el verso que dice: la naturaleza parece agonizante, ¿no? Se hace una enumeración de varios elementos de la naturaleza, ¿no? Silencio reina por doquier, los campos, los árboles, las aves, la natura parece agonizante, ¿no? O sea, cómo va este carácter, pues de que va a pasar algo sobrenatural, ¿no? Es decir, va a revivir un muerto, es decir, la naturaleza, todo parece agonizar porque va a suceder algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que va en contra de la naturaleza, ¿no? Otra cosa que quisiera marcar es la descripción que da. Ahorita vamos a ver un poquito las incoherencias que tiene Rodríguez Galván con su poema, que bueno, obviamente para nosotros ya son incoherencias, quizá para él en ese momento no eran tanto, pero vale mucho la pena ver cómo describe a Cuauhtémoc, ¿no? Lo describe así: de oro y telas cubiertos, ricas piedras, un guerrero se ve. En primero lo vemos la prototípica imagen, ¿no? O sea, lleno de oro y telas, pero telas como que sí marcan respeto, ¿no? Cetro y penacho de ondeantes plumas se descubre. Aquí, bueno, penacho obviamente no hay tanto que decir, pero sí con cetro, ¿no? Es decir, ¿por qué utiliza la palabra cetro, ¿no? Es decir, entiendo que quizá para la época no, pero es una de las cosas bastante interesantes, ¿no? Es decir, busca reivindicar la figura del Tlatoani y lo describe de una forma occidental: cetro y penacho, en primer lugar. Después, tiene potente masa a su siniestra, y arco y rica aljaba, es decir, que es la aljaba. La aljaba es una palabra árabe y es donde se ponen las flechas. Entonces, rica aljaba de sus hombros penden. Bastante interesante, ¿no? O sea, es ver cómo utiliza la palabra cetro y la palabra aljaba, incluso la palabra arco, para describir a Cuauhtémoc, ¿no? Una descripción totalmente occidental. Bueno, después obviamente nos dice cómo reconoce al Tlatoani. Es bastante interesante, y cómo comienza ya, ¿no? A hacer una crítica hacia los españoles conquistadores, especialmente hacia Cortés y hacia Alvarado, ¿no? Cómo los critica fuertemente, ¿no? Exclamé, sí, reconozco la mano de Cortés bárbaro y crudo, conquistador, aventurero impío. ¿Así trata un guerrero otro guerrero? ¿Así un valiente otro valiente? Es bastante interesante, ¿no? Ver cómo ya... Es decir, este poema es del 39. Ya hay una creación, ¿no? de esta identidad que buscaban hacer los fundadores, que parece ser que consiguieron, pues, crear esa imagen, esa identidad nacional, ¿no? Porque vemos cómo aquí ya un poeta en el 39 hace una crítica total a la época colonial y sobre todo a los conquistadores, ¿no? Pero bueno, ahora sí, tómense su tiempo, tomen asiento, porque viene la tercera parte, que es la más larga y donde viene la mayor carnita. Entonces espero no se duerman, espero no aburrirlos, y ahorita regresamos para analizar esta tercera parte. Rey del Anáhuac, noble varón Huatzimotzin valiente, digno soy de que tu voz me halague, indigno soy de contemplar tu frente, huye de mí. No tal, él me responde, y su voz parecía que del sepulcro lógrebo salía. Háblame, continuó, pero en la lengua del gran Nezahualcóyotl.
Bajé la frente y respondí, la ignoro. El rey gimió en su corazón, oh mengua, oh vergüenza, gritó, rugió las cejas y en sus ojos brilló súbito lloro. Pero siempre te amé, rey infelice, maldigo a tu asesino y a la Europa, la injusta Europa que tu nombre olvida. Vuelve, vuelve a la vida, empuña luego la robusta lanza, de polo a polo sonará tu nombre, temblarán a tu voz caducos reyes, el cuello rendirán a tu pujanza, serán para ellos tus mandatos leyes, y en México, en París, centro de orgullo, resonará la trompa de venganza. ¿Qué de estos tiempos los guerreros valen? Cabe Cortés Añudo y Alvarado, varones invencibles y crueles, y los venciste tú, sí, los venciste nobleza y valor, rey desdichado. Ya mi siglo pasó, mi pueblo todo jamás se elevará a la oscura frente hundida ahora en asqueroso lodo. Ya mi siglo pasó, del mar de oriente nueva familia de distinto idioma, de distintas costumbres y semblantes, en hora de dolor al puerto asoma, y asolado mi reino, nuevo reino sobre sus ruinos míseras levanta, y cayó para siempre el mexicano, y ahora imprime en mi ciudad la planta el hijo del soberbio castellano, ya mi siglo pasó. Su voz augusta sofocada quedó con los sollozos, hondos gemidos arrojó del seno, retemblaron sus miembros vigorosos, del dolor ofuscó su faz adusta y la inclinó de abatimiento lleno, pues las pasiones que al mortal oprimen acosan a los muertos en la tumba, hasta allá el grito del rencor retumba, también las almas en el cielo gimen. Así hablé y respondió, joven audace, el atrevido pensamiento enfrena, piensa en ti, en tu nación, mas lo infinito no será manifiesto a los ojos del hombre, así está escrito. Si el destino funesto el denso velo destrozar pudiera, que la profunda eternidad te esconde, más, joven, más te valiera ver a tu amante en brazos de tu amigo, y ambos a dos el solapado acero clavar en tus entrañas, y reír a tu grito lastimero, y, sin poder morir, sediento y flaco agonizar un siglo entero. Sentí desvanecerse mi cabeza, tembló mi corazón, y mis cabellos erizados se alzaron de mi frente. Miróme con terneza del rey la sombra, y desplegando el labio de esta manera prosiguió dolente. Oh joven infeliz, ¿cuál tu destino? ¿Cuál es tu estrella impía? Buscará la verdad tu desatino sin encontrar la vía. Deseo ardiente de renombre y gloria abrazará tu pecho, y contigo tal vez la tu memoria expiará en tu lecho. Amigo buscarás y amante pura, mas la suerte plugo que halles en ella bárbara tortura, y en él feroz verdugo. Y ansia devoradora de mecerte en las olas del océano, aumentará tu tedio, y será en vano, aunque en dolor y rabia te despeña, que el destino tirano para siempre en tu suelo te asegura cual fijo tronco o soterrada peña. Y entre tanto a tus ojos qué terrífico lienzo se despliega, llanos, montes de abrojos, el justo que navega y de descanso al punto nunca llega. Y en palacios fastosos el infame traidor, el bandolero, holgando poderosos, vendiendo a un usurero las lágrimas de un pueblo a vil dinero. La virtud a sus puertas gimiendo de fatiga y desaliento, tiende las manos yertas pidiendo en alimento, y haya tan solo duro tratamiento. El asesino insano los derechos proclama, debido al honrado ciudadano, y más allá rastrero cortesano, que ha vendido su honor reclama. Hombre procaz, que la torpeza infama, castidad y virtud audaz predica, y el hipócrita ateo a Dios ensalza y su poder publica. Una no firme silla mira sobre cadáveres alzada, ya divisó en el puerto hinchadas lonas sobre niebla densa, y en la playa diviso, en el aire vibrando aguda lanza,
de gente extraña la legión inmensa. Al son del grito de feroz venganza, las armas crujen y el bridón relincha. Oprimida relincha la cureña, bombas ardientes zumban, vaga el sordo rumor de peña en peña, y hasta los montes trémulos retumban. Mirad, mirad por los calientes aires, mares de viva lumbre que se agitan y chocan rebramando. Mirad de aquella torre la alta cumbre, cómo tiembla, y vacila, y cruje, y cae, los soberbios palacios derrumbando. Escuchad, escuchad, hondos gemidos arrojan los vencidos, mirad los infelices por el suelo moribundos, sus cuerpos arrastrando, y su sed ardorosa en sus propias heridas apagando. Oídlos en su duelo maldecir su nación, su vida, el cielo. Sangrienta está la tierra, sangrienta el alta sierra, sangriento el ancho mar, el hondo espacio, y el innoble rey del claro día la faz envuelve ensangrentado velo. Nada perdona el bárbaro europeo, todo lo rompe y tala y aniquila con brazo furibundo. Ved la doncella en torpe desaliño abrazar a su padre moribundo, mirar sobre el cadáver asqueroso al asesino aleve caer sin vida el inocente niño. Oh vano suplicar, es dura roca el hijo del oriente, brotan sangre sus ojos y a su boca lleva sangre caliente. Es su placer en fúnebres desiertos las ciudades trocar, hazaña honrosa. Ve el sueño con desdén si no reposa sobre insepultos muertos. Ay, pueblo desdichado, entre tantos caudillos que te cercan, ¿quién a triunfar conducirá tu acero? Todos huyen cobardes, y al soldado en las garras del pérfido extranjero dejan abandonado, clamando con acento lastimero, ¿dónde Cortés está? ¿Dónde Alvarado? Ya eres esclavo de nación extraña, tus hijos son esclavos, tu esposa arrebatan de tu seno, ay si provocas la extranjera hazaña. ¿Llora, pueblo infeliz y miserable? ¿A qué sirve tu llanto? ¿Qué vale tu lamento? Es tu agudo quebranto para el hijo de Europa implacable su más grato alimento. Y ni enjuagar las lágrimas de un padre concederá tu duelo, que de la venerable caballera entre signos de gozo la verás arrastrado al negro calabozo, do por piedad demanda muerte fiera. Ay, pueblo desdichado, ¿dónde Cortés está? ¿Dónde Alvarado? Mas qué faja de luz pura y brillante en el cielo se agita, qué flamígero carro de diamante por los aires veloz se precipita, cuál extendido pabellón ondea, cuál sonante clarín a la pelea el generoso corazón excita. Temblad, estremeceos, oh reyes europeos, basta de tanto escandaloso crimen, ya los cetros en ascuas se convierten, los troncos en hogueras, y las coronas en serpientes fieras que rencorosa vuestro cuello oprimen. ¿Qué es de París y Londres? ¿Qué es de tanta soberbia y poderío? ¿Qué de sus naves de riquezas llenas? ¿Qué de su rabia y su fulgor impío? Así preguntará triste viajero, fúnebre voz responderá tan solo, ¿qué es de Roma y Atenas? Veis en desiertos de África espantosos, al soplar de los vientos abrasados, que multitud de arenas elevan por los aires agitados, y ya trueca menórridos colosos, ya en bramadores mares procelosos. Ay de vosotros, ay guerreros viles que de la inglesa América y de Europa, con el vapor o con el viento en popa a México llegáis miles a miles, y convertís el amistoso techo en palacio de sangre y de furores. Ay de vosotros, si pisáis altivos las humildes arenas de este suelo, no por siempre será, que la venganza su soplo asolador furiosa lanza, y veloz las eleva por los aires, y ya las cambia en tétricos colosos, que en sus fornidos brazos os oprimen, ya en abrasados mares que arrastran vuestros pueblos poderosos. Que aún el caos de la tierra nos alía,
cuando a los pies del hacedor radiante escrita estaba en sólido diamante esta ley que borrar nadie podría. El que del infeliz el llanto vierte, amargo llanto verterá angustiado. El que huella al endeble será hollado. El que la muerte da, recibe muerte. Y el que amasa su espléndida fortuna con sangre de la víctima llorosa, su sangre beberá si sed lo seca, sus miembros comerá si hambre lo acosa. Yo les advertí que era la parte más larga y quizá la más densa de todo el poema de Rodríguez Galván. Vamos a ver un poquito. Como pueden ver, es una crítica total, es decir, al final lo que pone Rodríguez Galván pone como su crítica en boca de Guatemoc, ¿no? Es decir, es esta crítica ante la tendencia de los europeos a conquistar territorios, a cómo lo hacen, a incluso pintarlos deshumanos, ¿no? Es decir, cómo describe estas escenas donde pues el europeo no tiene reparo y no sufre al matar a un infante, por ejemplo, o cómo pues no siente piedad al ver a una mujer llorando a su padre. Vemos cómo se dibuja esta imagen del europeo, ¿no? Como un ser bárbaro, totalmente, ¿no? Como un ser deshumanizado. Pero vayamos un poquito paso por paso, porque hay una parte al inicio que creo yo que es bastante interesante, que es este planteamiento de que pues ya los actuales mexicanos ya no hablan la lengua de Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, este reclamo que hace Guatemoc, ¿no? Háblame, continuó, pero en la lengua del gran Nezahualcóyotl. Bajé la frente y respondí, la ignoro. El rey gimió en su corazón, oh mengua, oh vergüenza, gritó, rugió las cejas y los ojos brilló súbito lloro, ¿no? Es bastante interesante cómo ya desde esta época dice, es que dense cuenta cómo ya no hablamos la lengua del gran Nezahualcóyotl. Ya no. Ya nosotros hablamos castellano, por más que queramos reivindicar a la cultura mexica, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque ya no hablamos su lengua, ¿no? Bastante interesante, creo yo, este pasaje del poema, yo iba a decir de la novela. Después, creo yo que, bueno, obviamente esta invitación, ¿no? a Guatemoc de que reviva plenamente para tomar venganza contra los europeos, y que viene aparte de un momento crucial. Es decir, yo sí creo que para este momento, si bien no leyó directamente a Kant Rodríguez Galván, yo sí creo que de oídas o de algún otro texto lo llegó a leer o a conocer, que es que Kant decía que el periodo de las naciones o la vida de una nación se podía equiparar a la vida de un ser humano, es decir, tiene una infancia, una juventud, una adultez y una vejez. Para Kant, en Europa ya estaba llegando a la vejez, si no es que ya estaba en la vejez. O sea, para este periodo del romanticismo, los europeos tienen la idea de que ya están en la vejez, como sociedad, como imperios, como ciudades, como repúblicas, ya están culturalmente en la vejez. ¿Qué es lo que va a provocar en las naciones recién creadas de este lado del charco, los recién creados países en América? Pues van a decir, pues si ustedes están viejos, nosotros acabamos de nacer, somos jóvenes, ¿no? Entonces por eso también creo yo que Rodríguez Galván tiene en este poema este carácter de ir contra él, ¿no? O sea, quizá nosotros, como comentaba en la introducción, no tengamos un neoclásico contra el cual luchar, pero lo que sí tenemos contra el cual luchar es ante los europeos, los cuales son arcaicos, obsoletos y viejos. Nosotros somos jóvenes, con sangre nueva, y que venimos a reformar pues el mundo, en este caso, ¿no? Es decir, como hay esta intención incluso como de vengarse totalmente de Europa por parte del discurso de Guatemoc, ¿no? Bastante interesante también, creo yo, este pasaje en el cual pues Guatemoc le dice, pues ya mi siglo pasó, güey, ¿no? O sea,
por más que me diga, sí, vamos a regresar a Francia y vamos a hacer que todos recuerden el nombre de Guatemoc y Guatemoc arriba y viva y vamos a tomar venganza, lo que él responde es, a ver, chavo, mi siglo ya pasó. Ya a mí ya no me toca. En primer lugar, mi siglo ya pasó. En segundo lugar, güey, ya están castellanizados. O sea, ¿por qué vas a tomar venganza? ¿O qué vas a... o de qué te vas a vengar? O sea, tú ya eres tan europeo como el que vive en Castilla, o como el que vive en Granada, o el que vive en Toledo. O sea, tú ya... quizás seas mexicano, pero ya estás europeizado. Tú ya no puedes pedir venganza por aquello que hicieron en la conquista, ¿no? Tú ya no puedes. O sea, ya todo... Y lo mismo, y lo dice en un versito muy, muy interesante, ¿no? Y cayó para siempre el mexicano. O sea, el mexicano verdadero, lo que está diciendo aquí Rodríguez Galván en voz de Guatemoc, es que el verdadero mexicano era el mexica. Bastante, bastante interesante, creo yo, este punto, ¿no? En el cual Guatemoc le dice, pues, ¿sabes qué, mi chavo? No voy a revivir. No voy a revivir para tomar venganza porque pues ya todos ustedes ya no son mexicanos auténticos, ¿no? Y bueno, viene una crítica muy, muy larga, ¿no? Que se puede dividir en varias partes, ¿no? Primero, obviamente, ante esto que ya comentaba, la deshumanización del europeo, ¿no? Cómo describe todo este asunto de pues cómo no siente piedad un europeo al matar a un niño, al ver a una mujer que está viendo morir a su padre. Aparte de todo, me encantan todas estas partes porque es una crítica muy, muy, muy fuerte. Es decir, cómo el bandolero, el traidor, el europeo, el español, pues vende, ¿no? Al final lo que dice aquí Rodrigo Galván es que al final, y lo dice en el verso, las lágrimas de un pueblo a vil dinero vende a un usurero. Es decir, al final el sufrimiento que causó aquí en América, al final lo convierte en dinero y lo vende para su propio provecho, ¿no? Después dice, bueno, obviamente la virtud a sus puertas gimiendo de fatiga y desaliento, tiende las manos yertas pidiendo el alimento, pero ¿qué pasa cuando pide el alimento, la virtud? Pues que le dan duro tratamiento, ¿no? Y aparte está bien chida esta parte, como es esta crítica totalmente ante los europeos, ¿no? O sea, son hipócritas, o sea, estos güeyes ya son ateos y, ay, pero si les hablas, no, ensalzan a Dios y no manches que Dios es lo máximo, pero en realidad son ateos, ¿no? ¿Por qué son ateos? Pues porque nomás no tienen esta capacidad, porque son lujuriosos, soberbios, nada más quieren dinero. Y bueno, otra parte que me gusta bastante es esta forma que hace Rodríguez Galván para que como que empaticemos, ¿no? Es decir, como dice, mirad por los calientes aires, mares, viva lumbre, que agitan y chocan, rebramando. Mirad aquella torre alta cumbre, cómo tiembla, cómo vacila y cruje y cae, ¿no? Es decir, cómo los europeos tiran los edificios de los mexicas, ¿no? Y escuchad, hondos gemidos arrojan los vencidos. O sea, toda la imagen que crea Rodríguez Galván es magnífica, ¿no? Y sobre todo para que empatices, ¿no? O sea, les digo estas partes, ¿no? Estos versitos que les comentaba. Ved la doncella en torpe desaliño abrazada a su padre moribundo. Imágenes fuertísimas, ¿no? Que se pueden equiparar, por ejemplo, a la destrucción de las Indias, ¿no? Estos textos que hablan o que buscan precisamente criticar y hacer denuncia de los abusos de los europeos en América, ¿no? Bueno, sigue avanzando el poema, haciendo crítica. Muy interesante esta parte de dónde Cortés está, dónde Alvarado, para hacer crítica de cómo
quién se hace cargo, ¿no? O sea, ya después se van Cortés y Alvarado, ¿y ahora qué? ¿Quién se queda, no? Es bastante interesante esta crítica de quién se queda al mando del territorio de la Nueva España. Y bueno, llegamos totalmente a esta crítica y les digo que seguro en algún lado Rodríguez Galván escuchó sobre esta teoría de Kant, sobre la edad de las naciones, porque dice, a ver, ¿qué es de París y Londres? ¿Qué es de tanta soberbia y poderío? ¿Qué de sus naves de riquezas llenas? ¿Qué de su rabia y de su furor impío? Al final lo que está diciendo Rodríguez Galván es, al final se van a caer. Esas naciones que pintaban las más poderosas y que pintaban como las indestructibles, van a caer. Al final nada permanece, un poquito lo que nos está diciendo Guatimoc. Al final, ¿qué va a ser de Francia? ¿Qué va a ser de Londres? ¿Qué va a ser de España? ¿Qué va a ser de Italia? ¿De los portugueses? Nada, no va a quedar nada. Al final quienes se van a imponer van a ser los americanos, las naciones jóvenes, las naciones que recién nacieron. Y que bueno, esta tercera parte termina con la que es de hecho la profecía en sí, que es esta parte de el que del infeliz el llanto vierte, amargo llanto verterá angustiado. El que huella al endeble será hollado. El que muerte da, recibe muerte. El que amasa su espléndida fortuna con sangre de la víctima llorosa, su sangre beberá, si sed lo seca, sus miembros comerá, si hambre lo acosa. En pocas palabras, karma. Al final a los europeos les va a caer el karma. Al final a los europeos, si así consiguieron las riquezas a partir del dolor y sufrimiento de los americanos, así la van a pagar al final. Es más o menos pues de hecho esa es la profecía de Guatimoc, ¿no? Es decir, la venganza, no tengo que revivir para tomar venganza de lo que hicieron los europeos. Solitos van a llegar a su decadencia. Aunque bueno, ya después veremos con los decadentistas franceses cómo se da esta idea, obviamente, de que la nación va a morir. Pero bueno, hasta aquí esta tercera parte. Vamos con la cuarta y última, que ya es cortita, no se me espanten. Nada más nos van a describir cómo es que amanece. Rodríguez Galván nos va a decir cómo es que amanece y despierta de su sueño. Y regresamos para su análisis y conclusión. Vamos rápidamente con la cuarta parte. Brilló en el cielo matutino rayo, de súbito cruzó rápida llama, el aire convirtióse en humo denso salpicado de brasa encendidas cual rojos globos en oscuro cielo. La tierra retembló, giró 3 veces en encontradas direcciones, hondo cráter abrióse ante mi planta infirme, y despeñóse en él bramado un río de sangre espesa, que espumoso lago formó en el fondo, y cuyas olas negras, agitadas subiendo, mis rodillas bañaban sin cesar. Fantasma horrible de formas colosales y abultadas, envolvió su cabeza en luengo manto, y en el profundo lago sumergióse. Ya no vi más. Do estoy, do lanzo oprime mi garganta, piedad, solo me encuentro. Mi cuerpo tembloroso, húmeda hierba tiene por lecho. El corazón mis manos con fuerza aprietan, y mi rostro y cuerpo tibio sudor empapa. El sol brillante tras la sierra asomaba la cabeza. Mira Chapultepec, cual padre tierno contempla el despertar a su hijo amado. Los rayos su luz las peñas doran, los árboles sus frentes vulnerables inclinan blandamente saludando al astro ardiente que les da la vida. Azul está el espacio, y a los montes bañan color azul, claro y oscuro. Todo respira juventud risueña, y cantando los pájaros se mecen en las ligeras y volubles auras. Todo a gozar con vida, pero a mi alma manto de muerte envuelve, y gota a gota sangre destila el corazón herido. Mi mente es negra cavidad sin fondo,
y vaga incierto el pensamiento en ella, cual perdida paloma en honda gruta. ¿Fue sueño o realidad? Pregunta vana. Sueño sería, que profundo sueño es la voraz pasión que me consume. Sueño ha sido, y no más, el leve gozo que acarició mi faz. Sueño el sonido de aquella voz que adormeció mis penas. Sueño aquella sonrisa, aquel halago, aquel blando mirar. Desperté súbito, y el bello den despareció a mis ojos, como oleada que al mar envía y se lleva después. Solo me resta atroz recuerdo que me apriete el alma y sin cesar el corazón me roe. Así el fugaz placer sirve tan solo para abismar el corazón sensible. Así la juventud y la hermosura sirven tan solo de romper el seno a la cansada senectud. El hombre tiene dos cosas solamente eternas, su Dios y la virtud, de él emanada. Yo me sentí mecido de mis padres en los amantes cariñosos brazos, y fue sueño también. Mujer que adoro, ven otra vez a adormecer mi alma, y mátame después, mas no te alejes. La amistad y el amor son mi existencia, y el amor y la amistad vuelven el rostro y huyen de mí, cual cadáver frío. Venid, sueños, venid, y honrad mi frente los beleños mortal. Soñar deseo, levantad a los muertos de sus tumbas, quiero verlos, sentir, estremecerme. Las sensaciones mi aliento fueron, las sensaciones de horror y de tristeza. Sueño sea mi paso por el mundo, hasta que nuevo sueño, dulce y grato, me presente de Dios la faz sublime. Escrito entre el 16 y 27 de septiembre de 1839. Y así es como termina este poema de Rodríguez Galván. Es un poema bastante extenso, como pudieron notar, pero yo creo que vale mucho la pena darle lectura y analizarlo. La última parte, bueno, es simplemente el ver cómo desaparece Guatemoc y cómo despierta, algo bastante interesante, creo yo, porque en la primera parte veíamos, insisto, esta característica romántica en la cual hay una relación entre el sentimiento interior de la voz lírica con el ambiente. Y aquí es el contraste, es decir, cómo nos dice un poquito Rodríguez Galván, pues sí, está muy bonito el amanecer, güey, pero pues eso no me quita lo sad. Está muy bonito y los pajaritos cantan bien bonito y el sol y todo como que rejuvenece y todo chido, pero yo me sigo sintiendo de la verga por dentro, ¿no? Es bastante interesante ver este contraste. Y sobre todo el final, creo yo que también es otra de las características muy románticas, que es este papel del sueño. Los románticos obviamente van a desdeñar y van a odiar la realidad, por lo tanto van a buscar el refugio en el sueño. El sueño va a ser el refugio del romántico, y pues es lo que nos dice al final la voz poética, ¿no? Al final nos dice, ¿fue sueño o realidad? Ya fue como de, ay güey, ya, qué pregunta tan más estúpida. Obviamente fue sueño, ¿no? ¿Fue sueño o realidad? Pregunta vana. Sueño sería, qué profundo sueño en voraz pasión de conmover el sueño ha sido, ¿no? Lo que nos dice obviamente es, pues güey, si tengo estos sueños, güey, prefiero estar soñando y conocer a Guatemoc, güey, que estar en la realidad y sentir que pues valgo pa' pura madre, ¿no? O sea, pensar que valgo que valgo el tedio, que no sirvo para nada. Bebí un poco de whisky, disculpen ustedes, y que creo yo es bastante interesante esta petición, ¿no? Es como, venid sueños, venid. Ahora es como de, a ver, regrésenme otra vez al país de los sueños porque estaban bien chidos. O sea, yo prefiero estar en el país de los sueños que estar en el país de la realidad, porque pues, qué horror estar en el país de la realidad, por más bonito que esté el amanecer. Y entonces pues pide regresar a los sueños hasta que su sueño sea, hasta llegar al último sueño, ¿no? Que es la muerte, y que conozca la cara de Dios. Hay obviamente estas cuestiones un poquito contradictorias, ¿no? Porque pues al parecer Rodríguez Galván sigue siendo muy católico, pero busca como esta reivindicación de lo mexica, ¿no? Estas obvias contradicciones.
¿Dónde pueden encontrar este poema? Rápidamente les comento. Yo lo leí, la primera vez que lo leí fue en la antología de poesía romántica que edita la UNAM, que tiene la selección de la selección de textos es de Ali Chumacero y el prólogo es de José Luis Martínez, que bueno, es una de las partes que les alcancé a leer, que a mí se me hace una muy buena selección, ¿no? Es decir, viene Fernando Calderón, que ya lo mencionaba en la introducción, Rodríguez Galván, Ignacio Ramírez, Manuel Alcuña, Riva Palacio, Altamirano, digamos todos los grandes poetas y escritores. Bueno, pues se enfoca en poesía la antología, pero bueno, todos los escritores, específicamente su producción poética del romanticismo mexicano. Creo yo que es una antología que vale mucho la pena para adentrarse al romanticismo mexicano. Y ya si se quieren enfocar en la obra de Rodríguez Galván, está en la biblioteca de escritores mexicanos que edita Porrúa. En la colección es el número 88, pues ahí pueden encontrar una selección de poesía, pero también pueden encontrar como su teatro, que también fue muy famoso en su época, sobre todo porque lo que hizo Rodríguez Galván en su dramática es un poco rescatar temas de la vida cotidiana del México de la Nueva España, pues cómo era el día a día en la Nueva España. Son obras de teatro bastante interesantes y que bueno, ahonda en la selección de poesía un poquito más en diferentes textos que escribió. Ahí, por si les interesa la producción textual de Rodríguez Galván, yo creo que esta antología de Porrúa, que editan en su colección de escritores mexicanos, déjenme les digo rápidamente que las selecciones de Antonio Castro Leal, y que bueno, creo yo que en estas son las ediciones que yo tengo de Rodríguez Galván. Para mí son unas muy buenas ediciones y bueno, si les interesó, acérquense a la poesía del romanticismo mexicano y a Rodríguez Galván también. No me queda más que despedir este podcast, no sin antes decir que este podcast y este pequeño programa que me tocó a mí conducir, se lo quiero dedicar especialmente a la doctora Blanca Estela Treviño, que falleció lamentablemente hace unos pocos años, una gran estudiosa de este periodo, que dirigió muchas colecciones que buscaban rescatar textos del México del 19, y que bueno, especialmente si no hubiese sido por ella, yo no hubiese llegado a Rodríguez Galván, que se ha convertido en uno de mis poetas favoritos. Entonces sí quisiera dedicar este episodio en su memoria, porque sin ella no estaría hablando de esto el día de hoy. Entonces va a la memoria de la doctora Blanca Estela Treviño. Sin más, los dejo ahí con los demás programas. Ya escucharon, o espero que hayan escuchado, el programa anterior que se echó el buen Javier Maciel sobre Betty la Fea. Esperen próximamente nuevos programas donde los van a estar conduciendo próximamente Daniel Arellano y Oscar Cortés, en solitario, de Azolapa, sin ninguno de los otros colándonos y metiendo cizaña. Recuerden que tenemos en vivos desde el sótano en nuestra página de Facebook. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 8 de la noche. Y bueno, a continuación las letanías de cajón, que son: suscríbanse al canal, denle a like, comenten aquí abajo si les gustó el poema, qué opinan del poema, cómo creen que sea la recepción, cuál es su recepción actual del poema de Rodríguez Galván, qué opinan de su visión y crítica ante la conquista y ante los europeos de esa época. Aquí déjenlo en los comentarios y sin más, nos estamos escuchando. Bye.